Roy Campos de Consulta Mitowski, como cada semana, tratando de entender cuáles fueron las noticias que más impactaron la semana previa. En este caso es la semana de Pascua, la última semana de abril, y cuáles fueron las noticias que para los mexicanos fueron las más importantes. Dejando fuera varias, por cierto, ¿eh? Pero miren, la noticia más importante que se consideró fue la por fin aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados reforma educativa. Hay que recordar que la trajimos arrastrando de que se aprobaba, no se aprobaba, de que si la coordinadora sitiaba, que si los maestros opinaban, que si había declaraciones de analistas del gobierno anterior. El caso es que se aprobó, de repente se aprobó, después de acuerdos, parece que no hubo ningún problema, ya pasó al Senado, va a pasar para los estados, dejando en el número 2 a todos los anuncios alrededor del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, al cual ya se le puso nombre, el general Felipe Ángeles, gran nombre, además de Hidalgo, por cierto, se quedó cerca de su tierra, y que generó muchos escándalos porque hubo críticas que si un cerro por ahí obstaculizaba, que subía de precio, López Obrador los batió de alguna manera, inauguró un festival y anunció que ya tenía nombre y que ya se iba a empezar. No se empezó porque faltaba el estudio de impacto ambiental. El punto 3, se generó otro acto de inseguridad. Hubo asesinatos, dos alcaldes, uno en Michoacán, una en Veracruz, dos asesinatos de alcaldes ligados a lo que se quiera, pero asesinatos de políticos en alcaldías generaron la tercera nota de interés, dejando en la cuarta la que para mí tenía que haber sido más importante, que es la reforma laboral, que modifica todo el esquema de relación entre los patrones y los sindicatos. ¿Cuáles noticias quedaron fuera? Miren, quedaron fuera, por ejemplo, las caravanas migrantes. Hubo una fuga de un centro de más de 500 migrantes, luego volvió a haber otra fuga el fin de semana, mucho menos gente, pero esas generó notas y el crecimiento de estas caravanas migrantes que continúan. Relacionado con esto, hubo un evento en la frontera entre agentes norteamericanos y agentes mexicanos que les apuntaron, que parecía que creían que ya estaban en territorio mexicano. Trump reaccionó con un tuit diciendo que iba a mandar gente armada a la frontera. Y un tercer caso es la huelga de la UAM, que no se soluciona por muchas semanas ya, pero esas semanas, esas quedan fuera. En total, en abril, brincamos desde inicio de abril con noticias como la del suicidio aquel de Armando Vega relacionado con el movimiento Me Too. También nombraron un comandante de la Guardia Nacional, la segunda semana fue la noticia más importante. La tercera semana fue aquella matanza de Minatitlán que generó unas críticas en redes sociales para López Obrador. Y por último, en esta cuarta semana, la noticia más importante es la aprobación de la reforma educativa. Muchas gracias, Roy Campos de Consulta Mitowski.